controlando sus emociones. Capítulo 8. Enraizado en la vergüenza. Si sabe algo de jardinería, sabe que una raíz amarga produce un fruto amargo. Si tiene problemas de actitud, comportamiento y en sus relaciones personales, es muy probable que sea un síntoma de un problema más profundo. Cuando tenía 18 años, salí por cuenta propia de una situación en la cual era maltratada. Pensé que como había dejado atrás el lugar físico de mi desdicha, que ya no me afectaría en lo absoluto. Más pronto me di cuenta que aunque ya no era maltratada en la actualidad, el maltrato se había enraizado en mi interior. Una nueva criatura con raíces viejas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17. Hay quienes dicen, ya que he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo. No me moleste con las cosas del pasado porque no quiero escuchar nada al respecto. Ya he muerto a todo eso. Ya no me afecta más. Yo también he nacido de nuevo, y he sido hecha una nueva criatura en Cristo. Yo también creo en lo que el apóstol Pablo declaró en este versículo. Pero pienso además que hay que entender no solo lo que dice, sino el significado que lo fundamenta. Para entender más a fondo lo que quiso decir el apóstol Pablo en este versículo busqué en el griego la palabra que ha sido traducida como nueva y descubrí que puede referirse a algo que ha sido consagrado o dedicado para un uso nuevo o diferente. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, Dios nos consagra o nos dedica para un uso nuevo y diferente, al cual habíamos sido destinados desde el principio. Se podría decir que recibimos una nueva oportunidad para servir. Cuando Cristo viene a morar en nuestro interior, se siembra en nosotros una semilla eterna que contiene todo cuanto necesitamos para ser sanos y completos en Cristo. Si Él posee todo lo que necesitamos, y Él está en nosotros, entonces nosotros también lo poseemos. Pero viene en forma de semilla, y a la semilla hay que regarla y fertilizarla para que crezca y produzca fruto. Puede que dos personas nazcan de nuevo el mismo día. Una producirá fruto en abundancia y la otra nada. Esto se debe a que una persona riega y fertiliza la semilla que fue plantada, pero la otra no. ¿A qué se debe que 10 años luego de escapar del maltrato una persona vive en victoria y la otra ni siquiera ha dado un paso hacia adelante? Se debe a que una hizo lo que correspondía, y la otra no. Puede ser que usted y yo seamos nacidos de nuevo, pero si no leemos y estudiamos la palabra de Dios y nos volvemos hacedores de ella, jamás disfrutaremos todas las cosas buenas que Dios quiere que tengamos. A menos que seamos obedientes a la palabra de Dios, la palabra no surtirá efecto alguno sobre nosotros a largo plazo. Yo había nacido de nuevo, era una nueva criatura en Cristo. Se me había brindado una nueva oportunidad para vivir para el Señor y producir fruto bueno en abundancia. Por el contrario, el fruto que yo producía estaba podrido. ¿Por qué? Porque aunque la semilla que había en mí era buena, las raíces eran malas. Yo era dominante y manipuladora. No ejercía dominio alguno sobre las emociones. Me sentía deprimida. Tenía altibajos anímicos. Mi actitud era malísima y tenía una horrible imagen de mí misma, y mi autoestima estaba por el suelo. No me caía bien a mí misma, ni a los demás. Sin embargo, nada de eso se debía a que no hubiera nacido de nuevo o no se me hubiera dado la oportunidad de cumplir con el plan que Dios había ideado para mi vida. Se debía en que, aunque era una nueva creación espiritualmente hablando, mi alma apenas había cambiado un ápice. Lo triste es que me daba cuenta de cómo era. Sencillamente no lograba entender por qué era de esa manera. Amaba a Dios y anhelaba complacerlo. Amaba a mi marido y no quería ser áspera ni faltarle el respeto. Me hubiera encantado ser una esposa dulce, amable, buena, tierna y amorosa. Aún me angustiaba por mi problema, preguntándole al Señor, ¿qué pasa conmigo? A pesar de intentar con todas mis fuerzas cambiar mi exterior y convertirme para el Señor en un olor grato, en mi interior estaba llena de fruto podrido cuyo olor llegaba a todos con quienes entraba en contacto. Aunque deseaba ser un árbol que produjera buen fruto, me era imposible hacerlo porque en mí había una raíz de amargura, y una raíz amarga produce un fruto amargo. El árbol malo. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 44, 45. Imagínese un árbol con raíces, tronco y ramas. Imagínese que es un árbol en plena producción de fruto. Jesús dijo que a cada árbol se le conoce e identifica por su fruto.
Imagínese que está mirando un árbol frutal que muestra el fruto de todas las cosas malas que se producen en la vida de una persona emocionalmente desequilibrada. Si observa las raíces del árbol verá cosas tal como rechazo, maltrato, culpa, negatividad y vergüenza. Si usted tiene problemas con alguna de estas cosas en su vida, se debe a que es el fruto amargo de lo que se ha arraigado en sus patrones de pensamiento. Tal vez usted sea producto de que sus padres o los que lo rodeaban reflejaban o proyectaban su imagen indebidamente en usted. Lo que quiero decir es que usted puede estar sufriendo ahora debido al mal ejemplo o al cual fue expuesto durante su niñez y juventud. Y una y otra vez sus padres, maestros y otras figuras principales de su niñez le repetían que era malo, que algo andaba mal con usted, que no podía hacer nada bien, que no valía nada y nunca llegaría a nada, quizás comenzó a creerles. Es posible que Satanás haya reforzado ese mensaje repitiéndoselo sin cesar hasta que se volvió parte de la imagen que tiene de sí mismo y comenzó a reflejar en su exterior la persona que pensaba que era en su interior. Se ha comprobado que si una persona cree firmemente algo acerca de sí mismo, de hecho, comenzará a comportarse de la manera en que se percibe. Lo que está ocurriendo es que las raíces del árbol malo, reflejo de nuestra imaginación y producto de nuestro patrón de pensamiento, están produciendo el fruto malo que creció de esa raíz. Uno de los frutos malos del árbol malo es la vergüenza. La vergüenza normal y la vergüenza enraizada. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre. Salmo 44. 15. Si usted se encuentra enraizado en la vergüenza, entonces tiene que darse cuenta que la vergüenza es muy distinta a la culpa, otra de las raíces del árbol malo en su patrón de pensamiento. Existe además una diferencia entre la vergüenza normal y la enraizada. Por ejemplo, si derramo sin querer el vaso de agua en un restaurante elegante, siento vergüenza, resulta embarazoso porque tuve un descuido en público. Sentirse así es normal. Pronto asumo lo sucedido y sigo adelante. El incidente no marca mi vida de manera negativa. En el jardín del Edén, luego de la caída, Adán y Eva sintieron vergüenza cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, así que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa reacción también es la normal. Cuando usted y yo cometemos errores o caemos en pecado, nos sentimos mal por un tiempo hasta que nos arrepentimos y recibimos perdón. Entonces podemos dejar el asunto en el pasado y seguir adelante sin que el daño sea permanente. Mas cuando un individuo está enraizado en la vergüenza, esta afecta cada aspecto de su vida. No solo siente vergüenza por lo que ha hecho, sino por quién es. Por ejemplo, si un padre abusar sexualmente de su hija, quizás al principio sienta vergüenza de lo que le está ocurriendo. Si continúa, con el tiempo se sufre una transformación. Comenzará a interiorizar esa situación traumatizante y la niña no solo se avergonzará de lo que le ocurre, sino también sentirá vergüenza de sí misma. Es posible que se pregunte, ¿qué hay en mí que hace que mi padre me trate así? ¿Cuál es mi defecto que lleva a mi padre a comportarse de esa manera? Un niño no tiene la capacidad suficiente para mirar lo que está ocurriendo y echar la culpa a donde corresponde echarla. Quizás ella no logre ver que existe una distinción entre lo que le está ocurriendo a ella de diferencia de quién es ella, su identidad. Puede que hasta llegue a pensar que es culpa suya que su padre abuse de ella, que de alguna manera merece ser tratada de esa manera. De ser así, la imagen que tiene de sí misma se verá completamente afectada. Así era yo antes. Me habían rechazado y maltratado por tanto tiempo que pensaba que había algo mal en mí. Gracias a Dios que Él me liberó de esa manera de pensar. Ahora, cuando cometo un error, puede que me angustie por un momento, como lo hacemos todos, pero no me la paso culpándome y preguntándome cuál es mi problema. Reconozco que cometí una falta, pero no me avergüenzo de no ser perfecta. Si los demás me tratan mal, mi reacción automática ya no es sentirme culpable porque no valgo nada. No me siento avergonzada porque no sirvo para nada, o porque pienso que merezco que me traten así. El tronco. Si una persona tiene vergüenza enraizada, tarde o temprano según esos pensamientos fluyen hacia el tronco, quizás sin querer, comience a pensar, hay en mí tantas faltas e imperfecciones que el verdadero yo no es aceptable. Más vale que me ponga una careta. ¿Cuántos de nosotros nos pasamos la vida luchando por convertirnos en algo que no somos, tratando de impresionar a todos, y terminando tan confundidos que no sabemos ni quiénes somos? A menudo, a causa del temor que uno tiene de que se descubra quién es uno realmente, nos comportarnos de una manera muy distinta ante otros. A causa de que uno teme ser rechazado o hacer el ridículo, se pasa la vida entera intentando ser lo que los demás piensan que uno es.
Durante el proceso perdemos la noción de quién somos realmente y terminarnos sintiéndonos completamente desdichados. Si sentimos que quien somos en realidad no es aceptable, es posible que empecemos a esconder nuestros verdaderos sentimientos. Algunas personas una habilidad de tal magnitud para reprimir sus verdaderos sentimientos, que se congelan o paralizan emocionalmente, haciéndoseles imposible expresar ningún tipo de sentimiento ni emoción porque les resulta tan doloroso hacerlo. Muchos hombres se rehúsan a mostrar vulnerabilidad, ternura ni sensibilidad alguna porque temen que si lo hacen, aparentarían ser débiles. Así que, en vez de descubrir sus verdaderos sentimientos, adoptan una actitud machista, lo que únicamente enmascara el problema, y terminan sufriendo no solo ellos, sino los demás, especialmente sus esposas. Me parece que ya es hora de desenmascaramos y volvemos genuinos. Es hora de dejar de actuar y jugar papeles. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos enseñe quiénes somos en realidad. Entonces tenemos que ser honestos y descubrimos a nosotros mismos y a los demás, en vez de siempre vivir atemorizados de lo que la gente pueda llegar a pensar de nosotros si revelamos nuestro verdadero carácter y nuestra verdadera naturaleza. El tanque de amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, seáis arraigados y cimentados en amor. Efesios 3, 17. Cada uno de nosotros nace con un tanque de amor, y si tenemos el tanque vacío, tenemos problemas. Desde el mismo momento en que nacemos necesitamos comenzar a recibir amor y cariño, y seguir recibiendo y dando, hasta el día de nuestra muerte. Hay veces que Satanás logra arreglar las cosas de tal manera que en vez de recibir amor, recibimos maltrato. De continuar, ese abuso nos tergiversa y llegamos a estar tan faltos de amor, que nos es imposible mantener una relación sana. Muchos desarrollan distintos tipos de comportamientos adictivos. Si no logran sentirse bien en su interior, tratan de buscar esos sentimientos positivos externamente. Una de las cosas que tenemos que comprender es que las personas poseen una cierta cantidad de sentimientos positivos. Todos hemos sido creados para sentirse bien consigo mismo. Nos resulta imposible andar sufriendo, siendo heridos continuamente y sintiéndonos mal todos el tiempo. Sencillamente no hemos sido diseñados ni equipados para vivir de esa manera. La gente busca hallar esos sentimientos positivos por medio del sexo, las drogas, el alcohol, el tabaco, la comida, el dinero, el poder, el juego de azar, la televisión, los deportes y muchas otras adicciones. Sencillamente intentan obtener esos sentimientos positivos carentes en su interior y en sus relaciones personales. Aún hay muchos cristianos que no derivan sentimientos positivos de sus relaciones personales. Se limitan a seguir la rutina, sin disfrutar de la vida, debido a que se les ha privado de lo que realmente necesitan y anhelan: ser amados. La buena nueva es que, no importa qué nos haya sucedido en el pasado, de qué hayamos sido privados, podemos obtener del Señor cuanto necesitemos. Él es nuestro pastor, así que nada nos faltará. Salmo 23, 1. Él ha prometido no privamos de nada que sea bueno. Salmo 84, 11. Si no recibimos el amor que necesitábamos cuando éramos niños, o si carecemos de él en la actualidad, no es necesario que vivamos con el tanque vacío el resto de nuestra vida. Aun si no existiera ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra que nos ame, Dios nos sigue amando. Podemos arraigamos y cimentamos en su amor, y no en lo que yace en las raíces del árbol malo y de su fruto. El fruto malo. Vimos que una raíz amarga produce un fruto amargo, y que algunos de los frutos producidos por el árbol malo son el rechazo, el maltrato, la culpa, el negativismo y la vergüenza. Otros frutos adicionales son la depresión, una autoestima baja, falta de confianza en sí mismo, enojo, ira, odio, lástima de sí mismo y hostilidad. Hemos analizado en detalle algunos de estos frutos: el maltrato, la vergüenza, la lástima de sí mismo y la depresión. Miremos ahora más de cerca lo que dice la Biblia acerca de los malos frutos producto de la ira y la hostilidad y cómo se relacionan estos a la raíz de la vergüenza. No se impaciente. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien. Y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 1, 6.
Cuando mi esposo y yo contrajimos matrimonio hace ya más de 30 años, mi suegra escribió el 5.º versículo de este salmo en la tapa de la Biblia que me regaló, sin ella conocerme bien. Esa era la escritura sobre la cual debía basar mi vida debido a todo lo que había sufrido en el pasado. Me impacientaba tanto debido a lo que me habían hecho y cómo había afectado mi vida, que me debía haber llamado impacienta. Necesitaba desesperadamente dejar de impacientarme y empezar a confiar. Necesitaba encomendar al Señor mi camino y permitir que Él obrara en mí una completa sanidad y restauración. Si usted sufre y está herido, si ha perdido control de las emociones, si está cosechando el fruto malo de la raíz nociva de su pasado, entonces haga lo que yo. Deje de impacientarse y empiece a confiar. Lea estos versículos a diario, y medite en ellos. Permita que le ministren la gracia, el amor y la misericordia de Dios a su alma turbada. Encomiende su camino a Dios. Entréguele a Él sus preocupaciones. Deposite su fe y su confianza en Él. Confíe y dependa en que Él sanará su herida y su dolor y lo restaurará plenamente a una equilibrada salud emocional. Deje la ira. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Salmo 37, 7, 8. A veces resulta difícil no alterarse cuando hemos sido lastimados o maltratado por alguien a quien, aparentemente, le va mejor que a nosotros. Pienso, por ejemplo, en las mujeres cuyos maridos las abandonaron para irse con otra y aparentan vivir una vida feliz y exitosa, a pesar de todo el mal que han hecho y la desdicha que han causado. Pero este pasaje dice que no termina ahí la cosa. En el versículo 8 el salmista nos exhorta por tercera vez a no turbarnos. Ya que este concepto se repite tantas veces, debe ser un punto importante, uno que debemos aprender y hacer caso. ¿Por qué se nos dice que debemos dejar la ira, desechar el enojo y no excitamos de manera alguna? Porque hacerlo no lleva sino a hacer lo malo. En vez de dar rienda suelta a nuestras emociones turbadas y buscar vengamos contra los que nos han ofendido o hecho daño, tenemos que guardar silencio ante el Señor y esperar que sea Él quien obre venganza. Si es eso realmente lo que conviene, será Él quien la obrará. No somos nosotros quienes tenemos que vengamos del enemigo, sino que Dios lo hará por nosotros. No nos toca a nosotros enojarnos ni devolver el mal hecho. Al contrario, debemos permanecer mansos, sabiendo que a fin de cuentas somos nosotros los que venceremos. Los mansos heredarán la tierra. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37. 9, 11. Según el versículo 9, no solo los malignos serán destruidos, sino que los que esperan en Dios heredarán la tierra. El versículo 10 reitera que el malo segará las consecuencias de sus malas acciones. Entonces en el versículo 11 una vez más se nos dice que los mansos heredarán la tierra. Este es el pasaje del Antiguo Testamento al cual Jesús se refirió cuando en el Sermón del Monte dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5, 5. ¿Usted y yo, somos obreros o herederos? ¿Debemos intentar hacer las cosas por nuestros propios medios, o permitir que sea Él quien obre por nosotros lo mejor? ¿Se supone que estemos enojados, o seamos mansos? La mansedumbre como punto medio. La palabra griega traducida manso en Mateo 5, 5 es praus, o sea, tranquilo o humilde. El sustantivo es prautes, o sea, tranquilidad, humildad y mansedumbre. En el diccionario Vine de términos del Antiguo y Nuevo Testamento, el autor indica que la mansedumbre es lo opuesto a tratar de imponerse y al egoísmo. Es ecuanimidad de espíritu que ni está eufórico se siente deprimido, por el solo hecho de que no se preocupa para nada por el ego. Una vez escuché que según Aristóteles, prautes o mansedumbre es el punto medio entre los extremos emocionales. En este caso, describe el equilibrio que hay que mantener en cuanto al enojo y la ira. Como hemos visto, hay quienes tienen raíces de amargura debido a las cosas que les han ocurrido en el pasado. Permiten que la amargura, la ira, el enojo y la hostilidad que sienten se manifiesten de maneras anormales. Así era yo. Dentro de mí llevaba agolpadas todo tipo de emociones, pero no tenía idea alguna de cómo liberarlas o expresarlas como corresponde. No sabía cómo entregárselas al Señor. Ni siquiera sabía con quién enojarme.
Lo único que sabía era que estaba enojada, herida, cansada de que hicieran lo que querían conmigo, harta del maltrato, y había tomado la decisión firme de que no iba a aguantarle nada a nadie. Estaba enojada, pero no contra quien debía estarlo. Canalizaba mi enojo hacia seres humanos, aún hacia mí, en vez de enojarme contra la verdadera fuente de mi problema, que era el diablo y sus demonios, Efesios 6:12. Sin embargo, debido a que estaba tan llena de ira y hostilidad, vivía al borde de lo que yo llamo el punto de detonación. Si tan solo alguien me contrariaba o me ofendía, o algo no salía bien, y enseguida estaba lista para explotar. Ese es uno de los extremos del enojo y de la ira. El otro es no enojarse nunca con nadie ni por situación alguna ni por motivo alguno. Hay personas que tienen una personalidad tan debilucha y son tan tímidos que dan por sentado que no importa lo que les ocurra, ni cuán mal los traten, la culpa es suya y no ofrecen resistencia alguna. Debido a que tienen una imagen tan pobre de sí mismos y una autoestima tan baja, de hecho piensan que se merecen que los maltraten y se aventajen de ellos. Como resultado, pasan por la vida pidiendo disculpas cuando deberían sentir enojo de una manera equilibrada. Sencillamente son trapos de piso para que todo el mundo los pies, y esponjas para absorber todo lo que el diablo y sus secuaces derraman sobre ellos. Esto no es lo que la Biblia quiere decir con mansedumbre. La verdadera mansedumbre. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Creo que la verdadera mansedumbre es enojarse en el momento y la intensidad correspondientes y por el motivo apropiado. La Biblia dice que cuando Dios llamó a Moisés para ser el libertador de los israelitas y liberarlos de la esclavitud en Egipto, Moisés era el hombre más manso en la faz de la tierra. O sea, que podía mantener un delicado equilibrio entre los extremos emocionales. Por ejemplo, Moisés era paciente y sufrido con los israelitas, a menudo intercediendo por ellos para protegerlos de la ira de Dios contra sus pecados y rebeliones. En calidad de guía y libertador nombrado por Dios, Moisés sobrellevó y aguantó décadas de quejas y murmullos de esta gente insolente que nunca parecían cansarse de probarle la paciencia y el aguante. Sin embargo, cuando bajó de la montaña luego de haberse reunido con Dios en la cima y vio que los israelitas se doblegaban y adoraban la vaca hecha por sus propias manos, se enojó tanto que echó por tierra las tablas de piedra donde Dios había escrito los 10 mandamientos. Hay momentos en que se debe reprimir el enojo, y hay momentos en que se debe expresar. La sabiduría está en saber distinguir la diferencia. Moisés poseía ese tipo de sabiduría, y nosotros también la necesitamos. Una persona mansa no es alguien que jamás muestra enojo alguno, sino alguien que nunca permite que éste se descontrole. Mansedumbre no quiere decir ser carente de emociones, sino tener pleno dominio de ellas y saber canalizarla en la dirección y para el propósito que corresponden. Adoptados por Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:3-5. Hay quienes tienen problemas emocionales porque son adoptados. Debido a que, por alguna razón, sus padres biológicos decidieron abandonarlos, sienten que no los querían ni los amaban. En vez de mirarse a sí mismos desde esa perspectiva, deberían considerar que sus padres adoptivos sí los querían y sí los amaban, porque los escogieron a propósito para formar parte de su familia. Según este pasaje, fue eso exactamente lo que Dios hizo por usted y por mí. Nos escogió para ser amados como hijos suyos. No solo eso, sino que lo hizo antes de la fundación del mundo. Antes siquiera de que existiéramos, nos escogió y consagró, apartándonos para estar sin mancha delante de Él, sin tacha ante Él, en amor. Dios nos ordenó de antemano, nos predestinó, planificó en amor adoptarnos y revelarnos como hijos suyos por medio de su Hijo unigénito, Jesucristo. Sabiendo esto, nuestro tanque de amor debería estar lleno hasta rebosar. El problema es que muchas personas han estado muy faltos de cariño y de amor. En vez de encontrar su verdadera valía y su mérito en Cristo, intentan obtener el amor que anhelan profundamente de fuentes que jamás van a poder satisfacer esta necesidad. En el Salmo 27:10 David escribió: Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. ¿No resulta maravilloso?
Qué consuelo es saber que aunque nos hayan abandonado por algún motivo nuestros padres humanos, Dios nos ha escogido y adoptado como hijos suyos, no por nuestro gran amor hacia Él, sino por su gran amor para con nosotros. Ahora que le pertenecemos a Él, ha prometido no dejarnos jamás, como lo puedan haber hecho los demás, sino amarnos y cuidar de nosotros para siempre como amados hijos suyos. El buen árbol. O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, no haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Mateo 12:33. Al igual que analizamos el árbol malo y su fruto malo, hagamos otro tanto con el buen árbol y su buen fruto. Encontramos la lista de estos frutos en Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos estos frutos buenos se producen en la vida del individuo que está arraigado y cimentado, no en la vergüenza, sino en el amor de Dios. Aun si está usted arraigado en la vergüenza y en todos los demás frutos del árbol malo, puede trazar una raya con la sangre de Cristo que corte con todo eso, y trasplantarse para estar arraigado y cimentado en su amor. De ese momento en adelante, puede comenzar a crecer y desarrollarse y convertirse en una persona normal, plena, sana y con juicio, produciendo todo tipo de buen fruto en su vida. ¿Cómo amarse a usted mismo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. Creo que uno de los mayores problemas que tienen las personas hoy por hoy tiene que ver con la manera en que se sienten acerca de sí mismos. A partir de mi experiencia con dictar reuniones y conferencias me he dado cuenta que muchas personas acarrean consigo algunas actitudes e imágenes de sí mismos que son muy negativas. De hecho, algunos lo han hecho por tantos años que ni siquiera se dan cuenta de ellas. De vez en cuando usted y yo tenemos que hacer un inventario de nuestra persona. ¿Se ha hecho uno últimamente? ¿Qué opina usted de sí mismo? ¿Qué tipo de relación tiene usted consigo mismo? No importa dónde usted vaya ni lo que haga en esta vida, siempre va a tener que enfrentarse a usted mismo. No hay forma alguna de alejarse de su yo. Si el Señor nos mandó a amar al prójimo como a uno mismo, debe haber querido decir que es igual de importante amamos a nosotros mismos como amar a los demás. Pero no es suficiente amamos a nosotros mismos, también debemos caernos bien. ¿Cómo caerse bien a sí mismo? Usted es una persona a quien se le hace imposible alejarse de sí mismo. Si usted no se cae bien, tiene un grave problema entre manos. Esta verdad la aprendí hace varios años mientras pasaba una época horrible porque no me podía llevar bien con nadie. Descubrí que la razón por la cual me era tan difícil llevarme con ellos era porque tenía dificultades para llevarme conmigo misma. Si usted no se cae bien, se le va a hacer difícil que le caiga bien otra persona. Puede pretender que no es así, pero pretender no altera los hechos. Tarde o temprano la verdad saldrá a relucir. Se supone que cada uno de nosotros sea poderoso en Dios, y viva en equilibrio y armonía tanto en su interior como en su exterior. Para lograrlo, no solo hay que tener una actitud correcta para con los demás, sino que también para consigo mismo. Hay que estar en paz con el pasado, contento con el presente y seguro del futuro, sabiendo que los tres están en manos de Dios. Hay que ser estable, arraigado y cimentado en el amor de Dios expresado en Jesucristo. Una vez uno esté arraigado y cimentado en amor, puede relajarse y sentirse a gusto, sabiéndose aceptado, y que esa aceptación no se basa en un comportamiento perfecto. Uno puede saber a ciencia cierta que su valía y su mérito no dependen de quién es uno ni de lo que opine, diga o haga, sino más bien en quién es uno en Cristo Jesús. Con este conocimiento de estar seguro de quién uno es en Él, uno puede renunciar a las máscaras y a la farsa. No es necesario ya pretender. No hay que ser hipócrita. Por el contrario, uno se siente con la libertad de ser uno mismo, tal como es. Qué gozo y alivio saber que no hay que vivir la vida intentando impresionar a los demás tratando de ser intelectuales o perfectos. Cuando uno comete un error uno puede tomar las medidas necesarias para corregirlo sin sentirse molesto consigo mismo. Uno puede descansar en el Señor, confiando que Él se asegurará de que todo salga bien a pesar de nuestras faltas, debilidades y fracasos. La palabra clave del asunto es descansar. Deje de intentar hacer todo por cuenta propia, y permita que sea Dios quien obre lo necesario para cumplir con el bueno y perfecto plan que Él tiene para su vida. No es necesario que viva día tras día con algo que le carcome el interior. Deje atrás el pasado con su vergüenza y aprenda a vivir del gozo y la paz que Dios había planificado para usted desde un principio. Definición de la palabra vergüenza.
No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Isaías 54, 4. En este capítulo hemos analizado muchas facetas distintas de la vergüenza y de los problemas que surgen a raíz de la misma. Pero, exactamente, ¿qué es la vergüenza desde el punto de vista bíblico? En el Antiguo Testamento, una de las palabras hebreas utilizadas para expresar la idea de sentirse avergonzado es sentirse confundido. Según el RAE, confundir significa, en las siguientes acepciones: perturbar, desordenar las cosas o los ánimos, equivocar, tomar una cosa por otra, humilla. Abatir, avergonzar, turbar a alguien de manera que no acierte a explicarse. Bajo confusión hallamos que echar la confusión a alguien quiere decir imprecarlo o maldecirlo. Maldecir, según el RAE, quiere decir, echar maldiciones contra una persona o cosa, y maldición quiere decir imprecación que se dirige contra una persona o cosa, manifestando enojo y aversión hacia ella, y muy particularmente, desde de que le venga algún daño. ¡Qué palabra tan horrible! No en balde el diablo hace que tantas personas anden continuamente maldiciendo a todo y a todos. El punto es, que si una persona está enraizada en la vergüenza, si se avergüenza de sí mismo, entonces no se cae bien. Esto no solo implica que no le gusta lo que hace. Significa que no le gusta quién es. Aprenda a caerse bien. Usted y yo tenemos que aprender a distinguir entre lo que hacemos y lo que somos. Yo no siempre hago todas las cosas bien, pero eso no quiere decir que no sea hija de Dios y que Él no me ame. He cometido errores en mi vida, y aún sigo cometiéndolos, pero me sigo cayendo bien a mí misma. Si usted se cae bien, aun si no le cae bien a nadie más, saldrá adelante. Pero cuando empiece a caerse bien a usted mismo, a los demás también les sucederá igual. Mírese en el espejo cada mañana y dígase: me caes bien. Eres hijo de Dios. Estás lleno del Espíritu Santo. Eres muy capaz. Posees dones y talentos. Eres una persona estupenda, y me caes requete bien. Si lo hace, y realmente se lo cree, obrará maravillosamente para ayudarle a vencer una naturaleza enraizada en la vergüenza. Caernos bien a nosotros mismos no quiere decir que estemos llenos de soberbia, sino sencillamente que nos aceptamos como creación de Dios. Todos necesitamos mejorar ciertos comportamientos, pero aceptarnos a nosotros mismos como la persona que Dios creó resulta crucial para que podamos progresar y salir adelante. El problema con el perfeccionismo es que, dado que es una meta imposible de lograr, sienta las bases para que se desarrolle en la persona un complejo de inferioridad. La persona se vuelve neurótica. Asume tantas responsabilidades que cuando fracasa, automáticamente da por sentado que es culpa suya. Termina pensando que anda algo mal en su interior porque le es imposible guardar sus metas excesivas o guardar un horario poco realista. Sandra pensaba que algo andaba mal en ella porque no podía alcanzar los objetivos poco realistas que se había fijado. Finalmente aprendió que lo que la impulsaba eran presiones demoníacas que no eran para nada lo que Dios requería de ella. A veces un perfeccionismo y neuracismo tan pronunciados llevan a la persona a odiarse a sí misma, lo que hace que la persona corra grandes riesgos en los aspectos físico, mental, emocional y espiritual. Estas terribles consecuencias son parte del fruto malo que produce el árbol malo de la vergüenza. Pero existe una solución. La encontramos en la palabra de Dios. La doble honra. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades. Por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Si usted está convencido de que su naturaleza está enraizada en la vergüenza, o que se encuentra arraigado y cimentado en la vergüenza, Dios tiene el poder para romper el yugo de esa maldición que está sobre usted. Vimos en Isaías 54, 4, y ahora aquí, en Isaías 61, 7, que el Señor ha prometido quitar de nuestro medio la vergüenza y la deshonra para que no la recordemos nunca más. Él ha prometido que en su lugar derramará sobre nosotros una bendición doble para que poseamos el doble de lo que hayamos perdido, y que disfrutaremos de un gozo eterno. Párese firme en la palabra de Dios. Arráiguese y ciméntese, no en la vergüenza y en la deshonra, sino en el amor de Cristo, completados en Él. Pídale a Dios que obre un milagro de sanidad en su mente, voluntad y emociones. Permita que Él venga y cumpla en usted lo que prometió. Vendar su corazón quebrantado, a publicar libertad para su cautiverio, y abrir la cárcel donde se encuentra el opreso, doble honra a cambio de doble deshonra.
Tome la decisión firme de que ahora en adelante va a rechazar toda raíz de amargura, vergüenza, negativismo y perfeccionismo y en cambio va a alimentar las raíces de gozo, paz, amor y poder. Trace una línea con la sangre de Cristo, cruce esa raya, y proclame osadamente que ha sido sanado de los sufrimientos y las heridas del pasado y ha sido puesto en libertad para una vida nueva de salud y plenitud. Continúe alabando al Señor y confesando su palabra, reclamando su perdón, limpieza y sanidad. Deje de culparse a sí mismo, de sentirse culpable, inmerecedor y no amado. Por el contrario, comience a proclamar: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios me ama, y yo me amo a mí mismo. Alabado sea el Señor, soy libre en el nombre de Jesús. Amén. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.